Esto es La Rotativa del Aire en RPP, La Voz del Perú. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 79 de la emergencia por el coronavirus. Lo ha anunciado, ya estamos en contacto con el ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Carlos Lozada. Ministro Lozada, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Jaime. Un gusto estar en tu programa el día de hoy. Muchas gracias, el gusto también es nuestro. A ver, lo primero, tanto el servicio aéreo, vuelos nacionales, entendemos en primer término, y el transporte terrestre, que además usted habrá visto los reportajes del fin de semana, el transporte informal, sobre todo por la carretera central, está que hierve. Entonces, ambos sectores, digo, el aéreo nacional como el interprovincial, se encuentra actualmente paralizado por la emergencia. ¿Cuándo y cómo se reactivarán estos servicios, entendiendo las fases que estamos ya en marcha para la reactivación? Bien, Jaime. Efectivamente, hemos tomado conocimiento de la situación en cuanto a la necesidad que tiene la población de poder movilizarse, ¿no? Evidentemente hay una demanda que no está siendo satisfecha a través de la oferta. Sabemos que el transporte interprovincial, tanto terrestre como aéreo, están suspendidos. En tal sentido, nosotros estamos evaluando las acciones que vamos a tomar a efecto de poder atender esta demanda. Entendemos la situación social de la población y efectivamente estamos nosotros trabajando dentro del Ejecutivo unas medidas que permitan una reactivación gradual, sostenible, pero siempre manteniendo los niveles de contagio que se puedan presentar en las regiones. Va a ser una reactivación bastante progresiva y muy focalizada, probablemente entre regiones en las cuales el nivel de contagio, el nivel de letalidad sea un nivel mínimo de riesgo y nos permita reactivar en una tercera fase los servicios interprovinciales, tanto terrestre como aéreo. Ahora, porque de acuerdo al plan inicial que tengo a la vista, tanto el transporte interprovincial como el aéreo nacional, incluso las agencias de viajes con atención virtual, estaban previstas para junio. ¿Quiere decir que no van a estar en la fase 2? No van a estar en la fase 2. Lo que estamos incluyendo en la fase 2 es un servicio de transporte de las unidades interprovinciales, pero hacia las empresas que están comprometidas o para los trabajadores de las empresas que están dentro de las actividades que vamos a reactivar en esta fase 2. Eso sí está permitido, pero sin embargo el transporte libre, regular de pasajeros lo vamos a reactivar en la fase 3 del plan de reactivación, que son en 4 etapas. ¿Nos puede explicar en esta fase 2 lo que usted señala, el servicio de transportes, exactamente de qué casos nos está hablando en concreto, por favor? A ver, las empresas se van a reactivar, una serie de actividades, empresas de construcción, empresas de servicios, y van a necesitar obviamente movilizar su personal dentro de las regiones del país. En tal sentido, estas empresas que brindan servicios de transporte interprovincial pueden brindar ese servicio focalizado a las empresas que están vinculadas a las actividades que se van a reactivar en esta fase 2. De acuerdo. Ahora, ministro, hay una preocupación muy honda respecto a las líneas aéreas. El caso Avianca, el caso LATAM. ¿Cómo está supervisando su sector situaciones que entiendo deberían estar de la mano de una supervisión con el Ministerio de Trabajo, porque hay un grueso de trabajadores, Avianca por ejemplo, que señalan que los han dejado con los crespos hechos, los han dejado de un momento a otro, y estas líneas como Avianca se han declarado en quiebra? ¿Cuál es la intervención allí del Poder Ejecutivo? ¿Qué van a hacer? A ver, solo una aclaración, Jaime. La situación de la empresa Avianca ya venía en problemas antes del COVID. Sin embargo, esto ya se ha agudizado justamente en el marco de el estado de emergencia. Nosotros vinimos sosteniendo reuniones con las aerolíneas y también con los operadores. Tengamos en cuenta que ese es todo un sistema que involucra a los operadores aeroportuarios, que son los que operan los aeropuertos, así como a las aerolíneas, y también está muy vinculado al turismo. Nosotros estamos activamente reuniéndonos con las aerolíneas, con los operadores, igualmente con el Ministerio de Minetur, a efecto de establecer una estrategia. Aquí, efectivamente, la reactivación, como lo mencioné, de los vuelos regionales se va a dar en una tercera fase. Además, estamos también trabajando conjuntamente con Economía un plan de reactivación que permita la sostenibilidad de las operaciones, principalmente de los operadores aeroportuarios, de tal manera de que permita finalmente, como esta es una cadena de pagos,
darles un beneficio, o sea, digamos, darle un oxígeno a la industria aérea, empezando por los operadores, a efectos de que esos también trasladen estas facilidades para que también ellos, a sus proveedores y a las aerolíneas también puedan, digamos, diferir los pagos que tienen comprometidos con los operadores de los aeropuertos a nivel nacional. ¿Cuál es el nivel de control que están ustedes ejerciendo? Supervisión. Si bien es cierto, las aerolíneas tienen una supervisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pasa también el tema laboral. Le decía, son en concreto 917 empleados peruanos que están pidiendo una indemnización por su trabajo. ¿En qué situación van a quedar ellos? Si tiene usted alguna clase de información. Ya, a ver, solo para aclarar, el transporte aéreo de carga y pasajeros no se ha suspendido. También estamos brindando transportes en vuelos humanitarios. También se están brindando el servicio de transporte aéreo para, como lo mencioné, para las empresas que tienen traslado de personas o de trabajadores dentro de la región del Perú. Uh-huh. En cuanto a la necesidad, digamos, de poder salvaguardar las obligaciones laborales de los trabajadores, lo estamos trabajando a través con el Ministerio de Trabajo, de tal manera que sea la entidad, el Ministerio de Trabajo, quien está velando por los derechos y, digamos, y cubrir, obviamente, todas las necesidades que tienen estos trabajadores. De acuerdo. Ahora, por otro lado, la Asociación Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares están señalando que desde que se inició la emergencia no están operando, los vehículos no están siendo verificados y hay una regulación del Ministerio de Transportes, de su despacho. ¿Están evaluando reactivarlos? Porque dicen que tienen su protocolo. Sí, hemos tenido reuniones con el gremio y lo estamos incluyendo en esta segunda fase que vamos a aprobar en estos días. ¿Sí van a entonces ser incluidos? Sí. La Asociación Nacional de Inspecciones Técnicas. Así es, están incluidos las revisiones técnicas, la escuela de conductores, la emisión de placas y todo lo que es la industria vinculada a los servicios, ¿no? Y explíquenos de qué depende, en todo caso, que ya puedan reactivarse. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Sí, justamente hoy hemos tenido Consejo de Ministros, estábamos evaluando obviamente el decreto supremo en el cual ya se aprobaría la reactivación de esta segunda fase. Hemos tenido que hacer una postergación de repente por un día más a efectos de que estamos trabajando un fast track. Lo que buscamos es que reducir los procedimientos administrativos. La idea es que estas empresas directamente se inscriban dentro del SICOVID y no pasen por una revisión del plan de reactivación por parte de los sectores, sino que las empresas directamente se inscriban en el SICOVID, puedan reiniciar sus actividades y luego, con una fiscalización posterior, podamos hacer una revisión del cumplimiento de los protocolos y del plan establecido dentro de la plataforma del SICOVID. Esta forma es un fast track que nos permite acortar toda la tramitología para que las empresas puedan rápidamente poder iniciar los servicios que están contemplados en la fase 2. Uh-huh. Ministro, permítanos hacer una pausa porque tenemos más consultas que hacerle. Son las 9:16, regresamos. Estamos conversando con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Losada. Venimos. En el día 79 de la emergencia por el coronavirus estamos conversando con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Losada. Ministro, pregunta sobre el sector aéreo. Primero, nos señalan aquí en redes que en los vuelos humanitarios la gente ha tenido que pagar el doble del precio del billete. Algunos no lo pueden pagar ni para partir ni para regresar. Además, muchos que debían partir en marzo ya tenían billetes aéreos comprados. ¿Cómo están evaluando la situación de estos peruanos? En el tema de los vuelos humanitarios existe ya un protocolo, una estrategia que, digamos, establece una coordinación muy directa con el gobierno regional, en los cuales están interesados en poder repatriar, por llamarlo así, a sus conciudadanos a sus regiones de origen. Obviamente el modo de transporte se establece en una coordinación con el sector, puede ser medio terrestre o medio aéreo. Si es medio aéreo, hay una coordinación a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil con el gobierno regional, a efecto de establecer los mecanismos. También, si hay pasajeros que tienen algún pasaje que haya sido comprado, hacemos la interacción con las aerolíneas, a efecto de que ellos puedan también dar facilidades a las personas para que puedan movilizarse y puedan hacer el uso de los vuelos y de los pasajes que han sido comprados con anterioridad. Ajá. Y en el caso de que algún usuario sienta que sus derechos le han sido vulnerados,
¿qué tiene que hacer? Ahí, digamos, puede activar un mecanismo de queja a la entidad y nosotros nos encargamos de canalizar esa queja a efecto de poder establecer si es que se ha sido vulnerada alguna de las garantías de los usuarios. ¿Exactamente una queja ante quién? Ante el Ministerio de Transportes, ante la Dirección General de Aeronáutica Civil. Sí. Pueden entonces dirigir una comunicación a la Dirección de Aeronáutica Civil. Una comunicación a efecto de poder establecer un mecanismo de fiscalización, ¿no? Y poder ver si realmente se han cumplido o no con las normas establecidas por esta entidad. Pero si en este momento cualquier ciudadano que nos está escuchando, que son muchísimos, y dice ya la Dirección de Aeronáutica Civil, ¿qué hace? ¿Llama a algún teléfono? ¿Qué hace, digamos? Porque hay varios de estos casos de pasajes, digamos, que se han cobrado doble, que el precio lo han encarecido, o que digo, lo han cobrado 2 veces. ¿Exactamente a dónde? Cuando son esos casos de, como tú dices, que se han cobrado doble o que han sido vulnerables, en estos casos específicos ya hay la Indecopi que tiene que entrar a tallar, ¿no? Es el primer canal. Si hay un incumplimiento de la aerolínea, de las obligaciones contractuales, o que tiene el incumplimiento de normas o protocolos establecidos por el área técnica, que es la Dirección de Aeronáutica Civil, ahí, digamos, actuamos nosotros directamente, ¿no? Ajá. Ahora, para que quede claro, señor ministro, lo relacionado a, habíamos dicho, transporte interprovincial y aéreo nacional, que no va en la fase 2, sino en la 3. Estamos hablando solo de aéreo nacional, ¿verdad? Sí, porque los vuelos internacionales está quedando para probablemente una tercera o cuarta fase, teniendo en cuenta que eso responde al contexto internacional. Estamos trabajando los protocolos internacionales a efecto de ver cómo va a ser el procedimiento para hacer el traslado de las personas. Yeah. Probablemente sea a finales de la tercera fase o a inicios de la cuarta fase, con la cual abriríamos el cierre de fronteras, ¿no? Eso sería para la cuarta fase, vuelos internacionales, ¿verdad? Internacional, así Yeah. es. En el caso de los nacionales está para julio. Para tercera fase. Obviamente esto, entre fase y fase, hay una evaluación por parte del órgano rector, que es el Ministerio de Salud, y dadas las condiciones, podemos nosotros reactivar. Lo que estamos viendo es un mecanismo progresivo, gradual, de reactivación en la fase 3 de los vuelos internos, los vuelos domésticos, entre regiones que probablemente tengan un nivel de contagio, de letalidad bajo, y podemos ir interactuando y abriendo los vuelos entre estas regiones. ¿Y hay una coordinación con las aerolíneas? ¿Están perfectamente al tanto de esta situación? ¿Van a presentar protocolos? ¿Los están preparando? ¿Qué situación? Los protocolos ya están presentados, los protocolos prácticamente ya están presentados. Los protocolos ya están presentados y están prácticamente validados. Ya, entonces, para que quede claro, estamos hablando de julio, más o menos. ¿En qué fase lo está pensando? No, o sea, va a ser en julio probablemente, que es la tercera fase, y lo que estamos trabajando justamente es coordinando con los equipos técnicos del Ministerio de Salud a efecto de poder establecer cuáles son las regiones que podemos ir reactivando en la fase 3. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, ministro, ¿cómo va el asunto de la bicicleta, el uso de las ciclovías? Se había también anunciado bicicletas populares. ¿Cómo evalúa usted? ¿Qué información tiene respecto a la cantidad de usuarios? Si es que estos se han incrementado en la ciudad, a nivel nacional. ¿Cuál es el reporte que tiene? A ver, en cuanto al uso del uso de las bicicletas como un medio de transporte alternativo al transporte regular, motorizado, nosotros establecimos a través de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, que es la ATU, un plan de reactivación. Se hizo las coordinaciones a través de la ATU en todos los distritos de Lima y Callao, en los cuales se han ya elaborado los planes, se han establecido las estrategias para poder ir implementando estas ciclovías y sobre todo para poder hacer una integración de todos los ciclovías como una red, un solo sistema de conectividad entre los distritos. Y a nivel de las regiones, lo estamos interactuando a través de Promovilidad, que es una dirección general del Ministerio de Transportes que se encarga de coordinar con todas las regiones. Nosotros estamos ya en esta semana probablemente aprobando una norma, que es un decreto de urgencia que nos permite transferir recursos a los gobiernos locales para que puedan implementar su proyecto de ciclovías, y va a tener el acompañamiento técnico y financiero por parte de este órgano que es Promovilidad, que tiene justamente la labor de hacer un acompañamiento y una asistencia técnica a las regiones para poder ir implementando las ciclovías. Además, tener en cuenta que el día de mañana es el aniversario de las bicicletas. Nosotros mañana estaremos publicando
el reglamento de la ley de las bicicletas. Ya la tenemos prácticamente ya aprobada y mañana se publica. Mañana debemos estar publicando las normas, que es el reglamento, en la cual es el reglamento de la ley de bicicletas, con lo cual tendríamos el marco ya legal y técnico para poder implementar estas soluciones, que son justamente estas soluciones alternativas al uso del transporte público regular. De acuerdo, pero digamos, en esta ley que usted anuncia que se publicaría mañana, se hablaba también, y esto se habló en abril, de la posibilidad de incluir carriles exclusivos para bicicletas y lo que se denominó ejes de movilidad de una distancia promedio de 7 kilómetros. Así es, la idea es contar con carriles exclusivos para las bicicletas que permitan en distancias cortas de menos de 7 kilómetros que puedan movilizar las personas, para lo cual obviamente primero hay que elaborar los planes, que ya están en elaboración y en formulación, y luego hay que darles a la asignación de recursos, que justamente es lo que vamos a aprobar la norma esta semana, que permite transferir recursos a los gobiernos locales y a los gobiernos distritales o municipales de acá de Lima y Callao, a efectos de que puedan ya implementar esos carriles exclusivos temporales, que son en los carriles, para que puedan justamente poder hacer uso de la bicicleta. Ya varios distritos ya están implementando, como La Molina ya están implementando sus carriles exclusivos, pero sin embargo ya la transferencia de recursos va a fortalecer justamente esta estrategia de poder ir implementando los carriles, así como también las ciclovías que ya están implementadas por otros distritos. Ahora, se habló también, como le decía hace un momento, de bicicletas populares o bicicletas de bajo costo. ¿Eso en qué va? Sí, eso ahorita está en diseño. Justamente le hemos encargado a la Autoridad de Transporte Urbano diseñar esta estrategia que permita tener bicicletas populares a un costo accesible principalmente a los grupos poblacionales que tienen bajos recursos. Eso lo estamos también interactuando con Produce, que es el Ministerio de Producción, a efecto de tener toda una estrategia que permita a corto plazo tener esta estrategia de poder ofertar a la población una bicicleta económica. Ahora, se está hablando, ahora que el fútbol se reinicia, de acuerdo a los protocolos, en fin, el IPD tiene que emitir una normativa ya en estas horas que vienen o en esta semana. Hay jugadores que están en sus países, jugadores de los clubes de nuestro fútbol peruano, Alianza, Universitario, Cristal, entre otros, tienen jugadores en sus países. Se está evaluando la posibilidad de otorgar, conceder, tramitar, supervisar vuelos especiales en esos casos. Sí, nosotros tenemos, si bien es cierto, están cerradas las fronteras, se están suspendidos los vuelos internacionales de pasajeros, tenemos una medida excepcional que permita primero hacer vuelos de repatriación y también hacer ciertos mecanismos de poder atender ciertas poblaciones en los cuales se permite a través de Cancillería, esto se hace a través de la Cancillería o a través de los consulados, a efecto de poder repatriar a aquellas personas que por necesidad o por un tema, humanitario, podamos repatriarlos al Perú, a efecto de que puedan seguir, desarrollando sus actividades. Ministro, permítanos 2 minutos, tenemos que ir al corte, pero vamos a regresar con unas preguntas más que tenemos para hacerle. Gracias por esta entrevista. Regresamos con Carlos Lozada, el ministro de Transportes y Comunicaciones, en RPP, La Voz del Perú. y 35, esto es La Rotativa del Aire por RPP, La Voz del Perú. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 79 de la emergencia por el coronavirus. Estamos conversando con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, varios temas de interés público y de urgente actualidad. Pero, señor ministro, vayamos a los servicios de telecomunicaciones. En esta ocasión hay toda una controversia que se está anunciando el corte del servicio de telefonía a personas que estén debiendo sus líneas de pago. Claro, uno dirá en una condición pre-COVID que tal lisura, ¿no? Que paguen sus cuentas, ¿no?
Pero entendiendo la gravedad de la situación, ¿qué tiene que decir su despacho? Ociptel, el señor Muente, el presidente, ha dicho que la morosidad en líneas de pago, prepago, se elevó al 40% y la sugerencia que está haciendo es fraccionar la deuda para evitar la interrupción de los servicios, pero igual se está anunciando los cortes. Háganos la distinción, por favor, para darle tranquilidad a los usuarios. A ver, Jaime, el órgano regulador de las telecomunicaciones es Ociptel, y Ociptel al inicio del estado de emergencia estableció a través de una norma que las empresas operadoras de telecomunicaciones no podían suspender los servicios por falta de pago. Eso fue el día 16 de marzo, o sea, un día después de que se estableció el estado de emergencia. Y eso se ha mantenido hasta por 70 días. Luego, a los primeros días del mes de abril, el Ejecutivo emitió una norma, un decreto de urgencia, refrendado por el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Economía y Finanzas, en la cual establecían dos cosas esta norma. Primero, la facilidad de hacer un fraccionamiento, o sea, una prórroga de los recibos sin pagos hasta 12 meses, sin aplicar penalidades, sin aplicar intereses, ni ningún tipo de recargo. De tal manera de que esto permitía de que las personas que tengan recibos sin pago se puedan acoger a este fraccionamiento por 12 meses. Sin embargo, hemos tomado nota de que la implementación de esta norma, de este decreto de urgencia, ha tenido ciertas restricciones por parte de los operadores, lo cual obviamente no ha permitido que esta estrategia sea implementada como lo habíamos esperado. Ya. Y aquí Ociptel, que es el órgano regulador, cumple un papel fundamental, que justamente es salvaguardar los intereses de los usuarios. Sin embargo, hemos visto que a fines del mes de junio, el órgano regulador, a través de una norma, también reactiva un mecanismo de suspensión gradual de los servicios, en la cual aquellas personas que tienen 3 recibos impagos y que no se hayan acogido a este plan de fraccionamiento, viene un esquema de corte, de suspensión, de que si no hacen por lo menos el pago de un recibo del día de mañana, que es el día 3 de junio, se efectúa el corte. Si hace un pago de un recibo, no se cortaría y luego tendría que pagar el segundo recibo el 16 de junio y el tercer recibo lo debería pagar el 30 de junio. Sin embargo, nosotros hemos advertido, digamos, la preocupación por parte de los usuarios y también de algunos congresistas en este sentido, y nosotros mañana vamos a tener una reunión tanto en PCM, con Economía y con el regulador y con el Ministerio de Transportes a efecto de establecer una estrategia. Lo que estamos primeramente como primera acción es vamos a suspender el cobro, vamos a evitar la suspensión del servicio para los recibos que vencen el día de mañana. O sea, porque estaba previsto que si no hacían un pago de un recibo, se suspendía el día de mañana. ¿Cómo van a evitar eso? A ver, por favor, explíquenos bien, ministro, porque hoy la vocera de AFIN, la señora Roca, ha dicho que las empresas no tienen por qué subvencionar las deudas, ¿no? Es decir, allí cabría una suerte de subvención. ¿Cuál sería la herramienta, la estrategia para evitar esos cortes? Lo que está ocurriendo, Jaime, es que se está presentando un alto nivel de morosidad, entre el 50 y 70%. Claro. Y eso está generando falta de liquidez a las empresas y se está rompiendo la cadena de pago. Tanto así que hemos recibido la información de varios operadores de que ya van a suspender todo el programa de inversiones que estaban previstos para el año 2021, o sea, para el próximo año. Está generando un estrés al sistema. Y lo que justamente nosotros como Ejecutivo estábamos planteando es que efectivamente no se incentive la cultura del no pago, que es lo que se está presentando. Y hemos detectado que hay usuarios que tienen los paquetes, el trío, por ejemplo, que digamos pagan 350 o 450 soles mensuales, que son sectores que tienen capacidad adquisitiva, sin embargo, no están haciendo los pagos. Entonces, esto está generando una distorsión a todo el sistema. Por eso es que nosotros habíamos establecido este mecanismo de fraccionamiento. Sin embargo, lo que estamos viendo es que este mecanismo establecido por el regulador de, hacer esta suspensión del servicio gradual, que empieza el día de mañana,
¿no? Vemos que este mecanismo es muy corto porque no da margen a que la población se pueda acoger al fraccionamiento o puedan acogerse al pago de un primer recibo. Y por eso lo que vamos a plantear el día de mañana es que haya una prórroga, por lo menos de más días, para que la población pueda primero acogerse al fraccionamiento. ¿Eso está coordinado con los operadores? Hemos coordinado con el regulador, que es el que justamente tiene que emitir la norma, con PCM, porque el regulador pertenece a PCM, está adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, y el Ministerio de Transportes a través del Viceministerio de Comunicación, a efecto de establecer justamente, dar mayor espacio, mayor tiempo a la población para que puedan primero acogerse al fraccionamiento y luego también poder, obviamente, poder hacer un pago, por lo menos un recibo, para mantener el servicio. Pero los cortes se están anunciando para mañana. Tendría que ser una norma emitida de manera veloz. Sí, así tiene que ser un fast track para rápidamente evitar que se produzca un corte del día de mañana. Por eso, ¿la norma va a salir mañana? Jaime, tendría que salir mañana. Tengamos en cuenta, Jaime, de que el hecho de que se produzca el corte del servicio no significa que, por ejemplo, como lo he escuchado, hay una preocupación de uno de los congresistas en el sentido de que también no van a tener beneficios a la plataforma educativa de Aprende en Casa, del Minedu. No. Las personas que digamos, no paguen, ¿no? Que tengan 3 recibos sin pagos y reciban si, digamos, el órgano regulador o los operadores suspendan el servicio, no van a perder el acceso a la plataforma de Aprende en Casa. Ese es un tema que lo podemos aclarar. Segundo, tampoco van a perder el acceso a los servicios de mensaje de textos y también el acceso a poder hacer llamadas a los centrales de emergencia. Eso va a continuar. Pese a que puedan haber cortes, calculando que la norma OCIPTEL probablemente no salga mañana. Así es, o sea, no van a ser perjudicados la población estudiantil que necesita el acceso a las plataformas de Aprende en Casa del Ministerio de Educación, así como también las personas que tengan que tener acceso a las centrales de emergencia. Eso no se va a quedar suspendido. De acuerdo. Ministro, le escuché que los operadores debido a que la cadena de pagos en un grueso porcentaje se ha roto, los operadores han comunicado que quedan suspendidos los programas de inversiones que tenían previstos para el 2021. ¿Eso en qué se traduce? Por ejemplo, ¿el 5G? Sí, se traduce en que había todo un plan aprobado de expansión de los servicios de la cobertura de telecomunicaciones, tanto móvil y fija, que estaban justamente para poder cerrar la brecha de las telecomunicaciones. Y toda esta estrategia que la veníamos trabajando con los operadores, obviamente se ven un poco afectadas por justamente esta situación de morosidad que les quita realmente toda la capacidad de poder financiar estas estrategias que estaban programadas para el próximo año. Pero le pido un poco más de detalle, es decir, ¿cuánto vamos a retroceder o cuánto no vamos a avanzar en las telecomunicaciones? Como le decía, hay una expansión que se estaba teniendo calculada, el plan de datos, la banda más ancha, la tecnología 5G, eso queda definitivamente postergado. Sí, lo que estamos justamente, Jaime, es advirtiendo ese riesgo de que podamos perder las inversiones. Y lo que estamos justamente mañana en esta reunión es justamente ver los mecanismos de que primeramente no se rompa la cadena de pagos y podamos mantener esta programación de inversiones que están previstas para el próximo año. Y segundo, también ver los mecanismos de que las personas que tienen recibos sin pago se puedan acoger a un mecanismo. El esquema de fraccionamiento por 12 meses es muy eficiente, ¿no? Es realmente que permite realmente a las personas, por decir, una persona de clase media que deba 3 recibos de 50 soles, estamos hablando de 150 soles. Si se acoge al fraccionamiento, obviamente en 12 meses solamente va a tener que pagar un poco más de 10 soles mensuales y va a mantener su servicio, va a mantener un paquete de datos, que es un plan de datos, que es un, digamos, servicio de internet y telefonía, un paquete básico por los 12 meses, por todo el año, sigue teniendo el servicio y además va a tener la opción de poder establecer los mecanismos de poder ir pagando su deuda en el tiempo. Entonces, estas facilidades, que es justamente el esquema del fraccionamiento, es lo que justamente queremos repotenciar a efecto de que la población pueda acceder a ese mecanismo, a ese flujo. Recuerden también, Jaime, de que las empresas operadores siguen emitiendo los recibos y el pago del IGB
se hace en función a los recibos emitidos. Entonces, por emitir los recibos, las empresas pagan el IGB. Sin embargo, como no reciben el pago del servicio, tienen una doble afectación. Por un lado, pagan el IGB y por otro lado, no reciben el pago por la prestación del servicio por parte de los usuarios. Bueno, tremenda situación, ministro, pero le agradecemos por esta entrevista. Ha sido el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Losada, con nosotros. Gracias por absolver nuestras consultas, ministro. Agradecerte solamente, si me das un segundo para terminar, solamente invocar a la población de que cumplamos los protocolos, el protocolo de usar mascarillas, el distanciamiento social en el momento que hagamos uso del transporte público y justamente evitar el aforo, respetar el aforo en las unidades, y esto va a permitir salvaguardar nuestras vidas y la salud de nuestras familias y de todos nosotros. Muchas gracias, Jaime. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Losada, aquí en la rotativa del aire. Vamos a la pausa y regresamos con el reporte de las regiones aquí en RPP, La Voz del Perú.